La Virgen del Pilar es una aparición en vida de la Santísima Virgen María, estando ella viviente. Se apareció en España sobre un pilar en la ciudad de César Augusta, que ahora se llama Zaragoza. Y fue esa aparición para animar, para consolar a un sobrino suyo, a Santiago, San Jacobo, apóstol, hermano de San Juan. Los dos eran los hijos del Zebedeo. Y su mamá, así nos la pone San Juan, y es la tradición de la Iglesia, era llamada también María de Cleofás. El Zebedeo es Cleofás. Y dice el Evangelio de San Juan, la hermana de la Virgen Santísima, la hermana de la Madre de Jesús, María de Cleofás. Algunos dicen son 4 Marías, María la Virgen Santísima, Madre de Jesús, María de Cleofás, la hermana de María y María Magdalena, 4 Marías. Pues no, la tradición nos ha dicho que son 3 Marías. Y así en México, la famosa cárcel de las Islas Marías, son 3 Marías, por decir un testimonio de la tradición católica. En el Imperio Romano, España dará emperadores al Imperio Romano, España era parte del Imperio Romano, era civilizada en lo que cabe de aquellos tiempos, ¿no? Era civil. Conservó esa tradición. De los demás apóstoles no existe constancia de que la Santísima Virgen María se les hubiera aparecido durante su propia vida de ella, viviente ella. Sabemos que vivió con el apóstol San Juan en Éfeso, pero en los otros lugares donde predicaron los demás apóstoles no hay lo que había en España, ese querer preservar las tradiciones. Los romanos consignaban por escrito todo. Un ejemplo son las actas de los mártires. Se conservan por escrito. Había notarios. Todas las palabras que pronunciaban los funcionarios del Imperio Romano en las diferentes provincias de ese inmenso territorio conquistado por Roma, civilizado por Roma, se ponían por escrito y las tenemos en gran parte del día de hoy. Son desconocidas porque ya nadie estudia, los sacerdotes ya no estudian estas cosas, pero existen. Entonces, lo más seguro es que también la Virgen, madre de nosotros los sacerdotes, madre de los apóstoles, se les apareció a otros apóstoles para consolarlos, sobre todo en el momento del martirio. Pero no conservamos sino un indicio de esa tradición, y es una tradición fuerte de que cuando murió la Santísima Virgen María, el día 14 de agosto, día de la dormición de la Santísima Virgen María, que se celebra donde todavía hay algo de tradición católica, tendiendo a la Virgen como en un funeral, vestida de blanco y rodeada de manzanas.
tomando eso del cantar de los cantares y con una reminiscencia, con un recuerdo del libro del Génesis, el árbol del fruto prohibido, la manzana, que Eva con esa manzana consumó su desobediencia. Pues bien, ese día 14 de agosto es tradición que todos los apóstoles, menos uno, se reunieron y estuvieron en la muerte de la Santísima Virgen María. ¿Quién faltó? Santo Tomás, como siempre, llegó tarde. Bueno, y que al día siguiente, cuando llegó Santo Tomás, era tanto su amor que dijo: llévenme a su tumba, abran la tumba, quiero verla. Y fueron al lugar, yo estuve ahí en 1969, es un lugar guardado por los monjes griegos ortodoxos, el lugar de la dormición de María Santísima. Abrieron la tumba, abrieron el sepulcro y lo encontraron vacío, pero lleno de perfume. Y es tradición, es dogma de fe, que toda la Iglesia siempre ha creído en la asunción de la Virgen María. El año de 1854, el Papa Pío IX proclamó que es fe de toda la Iglesia a través de toda la historia, es fe de todo el pueblo cristiano, que la Virgen María fue concebida sin pecado original, sin mancha, la Inmaculada Concepción. Y 100 años después, el año 1954, yo tenía ya 6 años, algo me acuerdo, el Papa Pío XII proclamó que es fe, repito, de toda la Iglesia, de todo el pueblo de Dios, que la Santísima Virgen María subió en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablarles de este día tan hermoso que en España se celebraba 12 de octubre y que Dios quiso, como, perdónenme el atrevimiento, confirmar con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, mandado por los reyes católicos, por esa mujer santa que esperemos sí la canonicen. Canonizan a muchas personas el día de hoy, ¿verdad? Y no canonizan a Isabel la Católica, por cuestiones diplomáticas, así se dice, traslapado, se ha dicho por ahí como chismes, que es por cuestión política para no ofender a los judíos, ¿verdad? Bueno, entonces, hijos, hoy es el día de la raza, el descubrimiento de América, pero no podemos celebrarlo. Donde quiera destruyen las estatuas de Cristóbal Colón. Lo ven como un agresor que acabó con la civilización indígena. Y eso en los gobiernos, en las escuelas. Y se exaltan miles de héroes en cada país que fueron siempre anticatólicos, que combatieron la Iglesia de Cristo y naturalmente que están en todo contra la hispanidad, contra, más a fondo, la romanidad,
contra nuestra religión, que es católica, apostólica, romana. Y eso lo vemos por todas partes. También dentro de la Iglesia. Sí, Señor. Ese fenómeno triste, tristísimo, de la llamada inculturación mal entendida por personas ignorantes, fanáticas y malvadas, que no ven que por 5 siglos la Iglesia trabajó y fecundó las culturas indígenas de América, de Filipinas, con la verdadera religión, la única verdadera religión que existe, la que vino Jesucristo a fundar, sobre la base del judaísmo, sí, pero del judaísmo limpio, puro, no nacionalista. Es importante ver el libro de Jonás. El profeta Jonás es nacionalista, judío, hebreo. No quiere la salvación de los paganos, de los que no son judíos. Y Dios lo castiga y lo obliga a que vaya a predicar. Y los paganos de Nínive se convierten todos. Y Dios se arrepiente y no los castiga, los perdona. Entonces Jesucristo vino y se encontró con ese pueblo que lo rechazó, que no lo aceptó. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por ese nacionalismo que perdura todavía tristemente. Y entonces, esa verdadera religión está en la Iglesia católica, apostólica, romana. Y el día de hoy, sus propios hijos la destruyen, la desbaratan, la denigran, la calumnian. Y se ha inventado por los herejes, por los malos pastores, la así llamada inculturación mal entendida, que quiere meter todas las culturas indígenas en el altar de Dios. No, mis hermanos, esa inculturación la hicieron los apóstoles por orden de Jesucristo nuestro Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y dirigiéndose ellos a los judíos en primer lugar, vieron el rechazo terrible y entonces se dirigieron a los paganos, a los romanos, griegos y latinos, y a los judíos fieles que sí recibieron a Jesucristo, a ese pequeño resto del que se habla en el Antiguo Testamento. Y esa es la Iglesia católica. ¿Tomó esas culturas? Claro que sí. Tomó la lengua aramea de los judíos que sí aceptaron a Jesucristo. Y tenemos los ritos orientales. Tomó la lengua griega de los paganos que aceptaron a Jesucristo y tenemos los ritos bizantinos. Tomó la lengua latina de los romanos que aceptaron a Cristo, hablamos de España, y tenemos la Iglesia latina, el rito latino, el rito romano, entre otros. Pero el día de hoy no, se quiere tomar las culturas paganas,
abominables. Cultura viene de culto. La cultura nuestra se llama civilización, nomás hay una civilización. Tomada, repito, sobre la base de los hebreos, pero también de los romanos, del derecho civil, de las civitas, de donde viene civilización. Ahora se pretende, dizque, tomar de las diferentes civilizaciones, y no existen. ¿No me creen? Váyanse a vivir a los países árabes, musulmanes, a ver si hay civilización. Hay cultura. Váyanse a vivir a India con los hinduistas, a ver si hay civilización. Hay cultura, pero no civilización. Váyanse a vivir con los budistas, a ver si hay civilización. No hay. Hay culturas que vienen de un culto, de una religión falsa. No es la religión de Jesucristo. Y la Iglesia ya a lo largo de los milenios, de 2000 años, tomó todo lo rescatable de esas culturas. En México, el arte arquitectónico de las iglesias tiene mucho de indígena. Las fiestas patronales, no van a decir que son españolas, tienen mucho de indígena. Las posadas, los famosos 15 años, las tradiciones del santo matrimonio. Repito y repito. Solo hay un Dios verdadero, solo existe un culto verdadero, que es el que Jesucristo vino a implantar y nos lo dejó en la Iglesia. La Iglesia no puede traicionar ese culto metiendo otros cultos paganos, no cristianos, en las cosas sagradas. Llámense Pachamama o como quieran. Yo les pido a esos malos pastores que tiemblen ante el juicio de Dios, que entiendan que el culto que trajo Jesucristo y los apóstoles es para Dios, no es para complacer al pueblo, no es para agradar al pueblo. Y eso está sintetizado en el documento del Concilio Ecuménico Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, número 36, número 1, donde dice que en el rito latino se ha de conservar la lengua latina. Pero es inútil decirlo. A los fanáticos, a los ignorantes, a los que no quieren ver, sino que siguen su propósito malvado, su intención pecaminosa de destruir la Iglesia Católica. Ya casi lo consiguen, pero todavía queda mucho por destruir, Si los dejásemos libres, destruirían todas las iglesias. Si llevamos adelante lo que llaman ahora la teología de los indígenas, deberíamos aquí construir una pirámide y traer niños para sacrificarlos a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a todos esos dioses, y después comernos a esos niños,
Eso lo hace el satanismo, por doquiera. La Iglesia Católica vino, como dice el himno guadalupano de este México perseguido, mártir, de este México cristero, de este México que todavía resiste un poquito. Dice que la Virgen Santísima de Guadalupe vino como un sol, iluminó las tinieblas de la idolatría. Pónganse eso en la cabeza. ¿Qué es la idolatría? Adorar otros dioses, que como dicen los salmos, son demonios. Todos los otros dioses son demonios. Y el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas y entendimiento, con toda nuestra alma, también se aplica clarísimamente en el Antiguo Testamento: no tendrás otros dioses fuera de mí. No harás imágenes de otros dioses, que vienen siendo criaturas del cielo, de la tierra, del mar, debajo de la tierra. Vamos, mis hermanos, reaccionando en este día. Gracias a los españoles que vinieron y trajeron la verdadera religión, y junto con ella la cultura. Sí, óiganlo bien, la cultura, que quitó el canibalismo, que quitó los sacrificios humanos, que quitó la tiranía y nos dio, aparte, repito, de la verdadera religión, la civilización, que ya hemos destruido tristemente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.